Hola, bienvenidos, esto es Luxaria y el día de hoy estamos en un video diferente y muy especial. Este video es un poco sobre mí. Nace porque en algunos videos que yo iba subiendo, en algunos interactivos, de pronto me encontraba con preguntas que se referían a mí, ¿no? Como de qué signo era o cosas así y más personales. Entonces decidí hacer un video en el cual pudiera responder a todas esas preguntas que de repente surgen y de esta manera también que ustedes me sientan un poco más cercana, porque créanme que yo a todos ustedes los llevo en mi corazón. Así que creo que esto nos va a ayudar a conocernos mejor y a conectarnos mejor, porque esto, la idea siempre ha sido es que sea una comunidad. No quiero hacer más larga la introducción, así que voy a comenzar con las preguntas. De pronto si me ven agachándome es porque las anoté en un Word, así que acá está. Empieza Amila Wallace, me dice que le gustan las canalizaciones. Muchísimas gracias, Amila, por tus comentarios. Y quieres saber, ¿cómo comenzaste en el tarot? ¿Hace cuántos años llevas de estudio? ¿Tu primer encuentro con el lado espiritual fue con el tarot o fue otra cosa? Vamos a empezar con la primera. Me dice, ¿cómo empezaste con el tarot? Yo tuve mi primer encuentro con el tarot y pasaron los años. Te estoy hablando de que pudieron haber pasado unos 4 años hasta que comencé a estudiarlo profundamente y luego pasó un tiempo más para que lo empezara a aplicar, a hacer lecturas. O sea, no fue así como inmediato que lo vi, me enamoré y empecé. No, sí me enamoré, pero más que nada por el simbolismo. Porque yo primero lo veía como en libros, laminillas, tanto en el arte como algunos libros de ficción, y me llamó mucho la atención, sobre todo por esta parte de la alquimia y por esta parte de las tradiciones esotéricas. Cuando yo estudiaba, yo veía algunas laminillas y algunos secretos que van dentro de las cartas. Me llamaba mucho la atención la carta del colgado, por ejemplo. Me llamaban mucho la atención las cartas que nos llamaban al silencio, ¿no? Entonces, creo que mi primer acercamiento con el tarot fue en el transcurso de mis estudios, ¿no? De mi acercamiento al arte, pero también de mi acercamiento al esoterismo, al ocultismo y a ciertas tradiciones. De esta manera, después adquiero un mazo de tarot, que es el Marsella, porque a mí se me hacía que era uno de los más antiguos, que sí, de hecho lo es, pero también al mismo tiempo de los más simbólicos o de los que guardan mayores secretos con los símbolos que colocan en cada una de los 22 arcanos mayores. Entonces, creo que ese fue el primero, lo tuve y lo observaba, lo analizaba, estudiaba sus cartas, pero hasta ahí, ¿no? O sea, fue como que empecé a hacer relación con los otros estudios que yo tenía y después de un tiempo como que sentí ahora sí ese llamado, por así decirlo, a estudiarlo más, o sea, estudiarlo más, porque había sido como parte de lo que yo estaba investigando en ese momento, pero todavía no me enfocaba directamente en el tarot. Después empecé a estudiarlo más, empecé a estudiar su historia, empecé a estudiar otros mazos históricos y después de un tiempo comencé a practicarlo en mí. Así fue como yo comencé a practicarlo en mí, a hacer algunas preguntas, a ver qué es lo que me mostraba, ¿no? Qué es lo que me querían decir. Principalmente empecé con los triunfos. Los triunfos son los 22 arcanos mayores. Y empecé a empaparme, ¿no? Como de toda esta historia del tarot, desde la parte artística y simbólica. Entonces, de hecho, una de las grandes pasiones que yo tengo es el estudio del tarot, pero en su relación con el simbolismo renacentista y con estos primeros mazos italianos que pues son una maravilla, la verdad. Entonces, espero algún día yo poder ir a Italia y aparte de las otras grandes bellezas artísticas que nos puede ofrecer ese país, además ir a ciertos lugares como Milán, como Venecia, como Ferrara, como Bolonia, que tienen en bibliotecas y en museos colecciones muy antiguas de tarot y muy, muy, muy simbólicas. Esto obviamente forma parte de mis estudios dentro de las tradiciones esotéricas, de las diversas tradiciones esotéricas. Y la intención que tengo por ahí de hacer varias cosas, ¿no? En relación al tarot desde un punto de vista un poco más profesional, se podría decir, histórico también.
Luego comienzo a practicar también con otras personas y me doy dando cuenta de que van surgiendo historias, ¿no? De que van surgiendo historias diferentes a las que yo hilaba cuando yo lo aplicaba en mí, a el cómo podía aplicarlo en los demás. Entonces, así más o menos, no sé si contesto un poco tu pregunta. Para esto sí hubo un transcurso de años, aproximadamente unos 4 años, hasta que ya empiezo a acercarme al tarot de una manera más similar en la cual estoy ahora. Y me dices, ¿fue tu primer encuentro con el lado espiritual? ¿Tu primer encuentro con el lado espiritual fue con el tarot? No, no, porque como lo voy diciendo, o sea, forma parte del estudio. Yo creo que en las tradiciones herméticas, eh, quien se acerca a las tradiciones herméticas va haciendo un estudio de todo, ¿no? De la naturaleza y de las ciertas líneas del conocimiento, y el estudio del tarot. El estudio del tarot forma parte de ellos, ¿no? Es algo a lo que vas a llegar en algún momento, pero la voy a relacionar con, me dices, me encantaría saber tus inicios, de mis inicios, el lado espiritual. Aquí habríamos que preguntarse qué es ese lado espiritual. Es decir, si lo vemos desde un punto de vista muy contemporáneo, espiritual viene siendo pues hacer ese tipo de cosas holísticas y que, no sé, el yoga, la meditación, no sé qué más se hace, registros akáshicos, reiki, no sé, mil cosas, ¿no? Terapéuticas holísticas que hay en el presente. Pero si lo vemos desde otro lado, el lado espiritual o el mundo espiritual es todo. Es igual de espiritual estar estudiando Reiki en este momento que barrer mi patio en calma, viviendo el momento presente. Entonces, siempre todo es espiritual, pero la manera en la que nosotros miramos esa realidad es lo que le da ese carácter de sagrado, es lo que le da ese carácter de estar en conexión con ese lado espiritual, por así decirlo. Y mis inicios en el tarot, pues bueno, ya te los comenté, poco a poco, mediante la práctica, mediante el estarlo aplicando con otras personas, pues me llevó a ir, ahora sí que digamos que ese conocimiento teórico, ese conocimiento que yo ya tenía de forma teórica, lo fui también convirtiendo en práctico. Sin embargo, no creo que sería posible el estudio del tarot y la práctica del tarot verdaderamente bien aplicados si no se integran estas dos cualidades. Voy a ir a la siguiente pregunta. Me dice Ana María, ¿dónde aprendiste a leer el tarot? Y bueno, ahí me dice que algunas cosas que le he dicho de manera personalizada pues han resultado. Y ¿dónde aprendí a leer el tarot? La verdad es que, como lo comentaba en la pregunta anterior, no fui a una escuela en particular, no fui con ninguna tarotista en particular, es decir, he sido como muy autodidacta en ese sentido, pero he tratado de hacerlo completo, ¿no? Muy completo. Y cuando digo completo me refiero a que de alguna manera la línea que yo estoy tomando me acerca más a ciertas tradiciones herméticas, esotéricas, que a lo mejor a estas áreas o a esta línea más holística, más New Age, que no tengo nada en contra de ello y está súper genial, pero digamos que yo voy más como que del otro lado, así me he dirigido siempre. Entonces mis estudios de tarot, como lo mencionaba, no necesariamente empecé como que, ¿qué significa el loco? ¿No? ¿Qué significa el mago? ¿Qué significa esto? Y que si está invertida significa esto, sino que obviamente también lo leí. Pero en parte también es que ya traes todo un bagaje, ya traes toda también o sea, todas estas otras tradiciones, ¿no? Como la alquimia, la cábala, el misticismo, ¿no? Y de pronto cuando llegas al tarot te das cuenta de que todo está relacionado. Entonces van haciendo muchos sentidos cuando vas dando las lecturas. Es bien importante que un tarotista tenga estas tres cosas que yo diría que es la parte intelectual, es decir, el estudio a profundidad de las tradiciones que hay detrás del tarot, no solamente un librito de tarot que dice que una carta al derecho y al revés es una cosa u otra, sino de las tradiciones esotéricas que están
de fondo, ¿no? De fundamento. Entonces está esa parte como más intelectual, combinarla con la sensibilidad, y la sensibilidad es lo que nos va a conectar con las imágenes, esta capacidad de identificar, de ver los símbolos y de relacionarte con ellos. De ahí que les decía que también uno de los acercamientos que yo tuve con el tarot fue la belleza, ¿no? La belleza de las laminillas, de los tarot, de los mazos más antiguos, y que me llamaban muchísimo la atención y me siguen llamando mucho la atención. Entonces el conectar con el símbolo, la sensibilidad para apreciar las imágenes, y por otro lado, la intuición, ¿no? Y la intuición entendida no como un mero sentimentalismo, sino la intuición entendida como una inteligencia superior que nace del entendimiento y de la conexión con esferas superiores. Y esta intuición se va ganando. Se va ganando cuando vamos combinando las otras dos. Digamos que yo creo que sería como el resultado de la virtud, el resultado del esfuerzo, el resultado del estudio, el resultado de un pensamiento claro, de un sentimiento bueno, y todo ello junto permite que vayas cada vez conectándote con esa inteligencia, o nous, como le dicen en la filosofía, que es una inteligencia diferente. Entonces la intuición viene como un rayo, como un relámpago, y estás viendo una carta y estás como ya muy empapado, ya muy integrado todo ese conocimiento teórico, pero al mismo tiempo viendo que las imágenes te pueden ir diciendo una cosa diferente de acuerdo a la persona, de acuerdo a la situación, de acuerdo a lo que está a su alrededor. Y entonces todo eso junto, más la práctica, obviamente, porque es la práctica, es la experiencia la que da el conocimiento. Todo eso junto te da esa intuición, esa inteligencia que viene de, no sé, de arriba, de algún lugar, pero que permite ir viendo el camino, ¿no? Y poderlo transmitir también es una parte muy importante. Pero espero que haya resolvido la pregunta sobre que no fui a una escuela en particular, sino que creo que es una mezcla de todo ello. Dice, nunca te olvidaré, es el nombre del usuario, dice, ¿es verdad que al estudiar el tarot se abren portales? ¿A ti te pasó algo o no? ¿Cómo te protegiste si fue el caso? He escuchado mucho que comentan eso, que sí se abren portales, que incluso hay que tenerlos guardados como de forma específica, y que antes de empezar hay que ponerse alcohol y hay que hacer, no sé, algún ritual, y al terminar también, y muchas cosas así. Y la verdad es que yo lo desconozco, no soy una, a pesar de que les digo que yo trato de estudiar lo que es la tradición hermética, o la tradición esotérica, o la tradición perenne, como se le llama, se le conoce. Eso me ha llevado a mí a no ser supersticiosa, o no caer fácilmente en la superstición. O sea, una cosa es muy diferente el estudiarlo desde esta manera, el practicarlo, el ejercerlo, a esta creencia. Creo que en ocasiones es más ese miedo, es más esa idea, es más ese miedo al desconocimiento lo que nos lleva a lo mejor a sentir que estamos abriendo algún portal hacia algo negativo, hacia algo que nos puede dañar. Yo en lo personal no hago este tipo de rituales, o no suelo hacerlo. A veces cuando como que algo me dice, no, hacer algo, lo hago, pero es solamente cuando algo interior me lo dice, ¿no? Como cuando mi voz interior me lo dice, me lo pide, y no son así como rituales, ¿no? Más bien es un pensamiento, es una palabra, es algo así. No me ha pasado, yo no he sentido nunca ninguna mala energía, ningún portal, ningún nada. Y luego me dice, creo que es Gómez Ávila, me pregunta por ahí, ¿no tienes conflicto con tu pareja sobre el tarot? ¿No se molesta que te dediques a esto? Mira, no creo. No creo, porque yo creo que siempre he sido la misma, o sea, siempre he sido una persona íntegra, siempre, bueno, lo trato, ¿verdad? Lo intento, es difícil, y ser siempre congruentes.
pero quienes me conocen saben cómo soy, saben cuáles son mis intereses, pero en un principio pudo haber sido como extraño que dejara yo mi profesión, que dejara mi trabajo, y que me dedicara, ¿no? De lleno al tarot. Eso, ahí sí, ¿no? Ahí sí es donde pudo haber ese momento en el cual como que ¿qué estás pensando? O sea, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a dejar tu trabajo? O sea, de tener un trabajo que era como muy académico, de pronto decir, ¿saben qué? Voy a dejar todo y voy a dedicarme al tarot. Voy a dedicarme a mis estudios esotéricos. Pero no es algo que sorprendiera, te repito, porque creo que ya quienes me conocen saben cómo soy, entonces pues no hubo una mayor sorpresa, ¿no? Y al final pues decidí hacer lo que yo quise hacer y creo que fue una excelente decisión, no me arrepiento. Igualmente Gómez Ávila me dice, cuando tienes dudas de algo o quieres saber algo en tu vida, ¿te lees las cartas a ti misma? Sí, de hecho en un principio yo comencé conmigo a leerme a mí el tarot y hubo un punto donde lo hacía mucho, ¿no? Así como que volví a preguntar lo mismo y lo mismo, cosas del pasado, principalmente cosas del pasado. Casi no preguntaba cosas del futuro. Y después de un tiempo, como que fue bajando esa euforia y empecé mejor a practicarlo en otras personas o empecé a enfocarme en otras personas. Y ahora sí es más así como tú lo preguntas, cuando realmente tengo una duda, pero son dudas que no tienen que ver con cosas que, que mi parte consciente tiene que determinar. Es decir, se puede ser una duda respecto a cómo estoy haciendo las cosas, qué necesito saber, háblame un poco más de esta situación, cosas así, ¿no? Ahora vamos a la siguiente pregunta. Leti Ramírez, que si tienes bebés. Sí, sí tengo una hermosísima bebé. Yo le digo bebé, pero pues ya es una niñita. Pero sí, es mi princesa. Naciste con ese don, dice Cecilia Rodríguez. Esa palabra, don, me gusta mucho. Yo creo que siempre todos nacemos con dones y pues bueno, nuestro nombre, ¿no? Mismo es el don que le das a tus hijos. Son los primeros dones, ¿no? Que quieres que tengan. Entonces, no sabría decirlo, yo creo que sí, siempre he sido así, siempre he tratado de buscar como otro lenguaje, otras palabras, siempre tratando de buscar esa historia entre líneas, siempre tratando de hacer conexiones, de pronto con este interés, ¿no? Hacia la tradición o hacia el hermetismo que viene desde siempre. Entonces yo creo que sí, ¿no? Creo que de alguna manera todos somos de alguna forma y las circunstancias, nuestra misma capacidad de hacer esos insights nos van perfilando de alguna manera. No quiere decir que, y con esto no quiere decir que, bueno, es que esta persona no tiene el don y nunca va a aprender nada del tarot. Claro que no, o sea, tampoco, recuerden que es una mezcla, es una mezcla. Es decir, es como para una obra de arte, no se hace solamente con sentimiento, no se hace solamente con la idea, no se hace solamente porque tengas una buena mano o tengas técnica, sino que es una mezcla de todo ello, igualmente con el tarot. O sea, no quiere decir que yo ya nací con el don y entonces no voy a leer, no voy a estudiar, no voy a profundizar en el estudio esotérico, porque si no lo hago va a ser muy pobre mi lectura, va a ser muy pobre lo que yo te diga a ti, va a ser muy pobre la ayuda que yo pueda dar, porque entonces todo va a estar basado como en ese don, ¿no? En esa magia que tú ya tienes. Y quien no puede decir que en algún punto ese don, esa intuición, realmente no es más que una proyección, o realmente no nace más de un sentimentalismo que de una intuición. ¿Cómo vamos a aprender a diferenciar esas voces internas? El don puede estar ahí, las voces pueden estar ahí, pero ¿cómo vas a aprender a diferenciarlas? Todo eso se hace mediante el estudio, mediante el trabajo, mediante la virtud, mediante el sentimiento, mediante la reflexión, mediante la sensibilidad.
y todo eso combinado. No sé si me explico, no es solamente de tener el don o no, sino que hagas algo también con eso que tú ya tienes. Por eso los estudios, se les llama la tradición, te lleva, ¿no?, por todo un camino en el cual te vas preparando y te vas acercando a algo, ¿no? Pero te lleva a esta preparación. Entonces, yo les diría, observen muy bien a esas personas que nada más dicen, es que yo lo traigo ya, ¿no? Y yo con ver te digo, ¿no? Con escuchar te digo, puede ser que sí, pero también puede ser que esa intuición en realidad sea solamente una proyección de un sentimentalismo o de una emoción, y las emociones nos juegan buenas y malas pasadas. Mary dice, ¿cómo llegaste a ser tarotista? Algunas de las respuestas pues ya las iré dando, ¿no? Con las preguntas agregaré o acortaré algunas otras y se van pareciendo las preguntas. ¿Cómo llegué a ser tarotista? O sea, dedicarme ya directamente a lo que hago, ¿no? Yo lo entiendo así, porque ya mi acercamiento al tarot, pues bueno, lo mencioné en la primera pregunta. Pero, ¿qué sucede? Que en un punto yo dije, bueno, esto me gusta hacerlo, y el hacerlo me permite a mí estudiar, el hacerlo me permite a mí seguir siendo una no sé, alguien que recorre el camino, ¿no?, de la tradición hermética. Y realmente la práctica hace el maestro, ¿no? La práctica echa raíces, como dicen. Entonces yo empecé a hacer más lecturas, a practicar con otras personas, a hacer lecturas, ¿no? Y me estaba quitando tiempo de otras cosas que yo hago, y mi trabajo era, pues me tomaba todo el día prácticamente, de ir a trabajar, estar allá, salir de trabajar, que yo amo mi trabajo, bueno, amaba mi trabajo porque ya no estoy ahí, pero amaba mi trabajo. Todos los lugares en los que he trabajado desde mi profesión han sido lugares en los cuales yo he aprendido y he crecido muchísimo y que me encantaban, o sea, hacía algo que me gustaba. Siempre he tenido esa bendición y yo lo agradezco muchísimo. Y sucede que cuando uno está en un lugar tanto tiempo, pues no tiene mucho tiempo para hacer otras cosas. Así que poco a poco fui metiendo el tarot a mi vida ya como una profesión, ¿no?, por así decirlo. Lo fui metiendo hasta que llegó el punto en el que ya me pedía más tiempo el tarot. Y dije, ¿qué hago? No puedo vivir como tarotista o puedo vivir haciendo esto que también me gusta, o ¿cómo puedo mezclar las dos cosas? Porque mi intención, ustedes, algunos saben que yo tengo todavía por acá otro canal de YouTube que es de arte y cultura, pero mi intención es como integrarlo, ¿no? O poder hacer estas dos cosas que a mí me encantan, ¿no?, entre otras que también andan por ahí. Entonces, decidí quitarme esos miedos que yo tenía, ese miedo a decir de qué voy a vivir, qué voy a hacer, ¿no? Y escuché a alguien aquí en YouTube, de hecho, que pasó por una situación similar y lo hizo. Y cuando lo escuché, me acuerdo que dije, oh, qué genial, ¿no? Y me gustaría hacer eso. Pero pasaron meses todavía. Yo creo que todavía pasó un año más y yo seguía combinando mi trabajo con el tarot, ¿no?, con ser tarotista. Entonces, de día era maestra y bibliotecaria, y de noche era tarotista. Entonces, era pesado, más porque pues también en una de esas horas también tenía que tener vida personal. Entonces yo escuché a esta persona y dije, algún día yo lo voy a hacer. Y pasó un año todavía. Y después leí, fíjense cómo sí pasan estas sincronicidades. Por ahí leí que uno de los grandes bloqueos que nosotros tenemos es el miedo al que no va a haber prosperidad, o no va a haber abundancia, o no vas a poder vivir, ¿no?,
si no estás en un trabajo todo el tiempo, 24 horas. Ahora, con esto no quiero fomentar que todo el mundo vaya y renuncie a su trabajo. No, recuerden que son decisiones que uno va tomando en su momento y yo tardé hasta hacerlo. Pero después leí que gran parte de eso viene del miedo, de un miedo vital, es decir, nuestro primer chakra. Y empecé a trabajar con esto y me di cuenta de que es cierto, ¿no? El miedo en muchas ocasiones no nos permite conocer nuestras capacidades y conocer y desarrollarlas, ¿no? Llevarlas, aplicarlas. Así que después de un proceso de como todavía 1 año y medio después de que escuché a esa persona, fue lo que me llevó a decir, renuncio y me quiero enfocar ahora en mí. Quiero enfocarme en otras áreas de mi vida y voy a necesitar tiempo. Entonces empecé ahora sí ya bien a dedicarme solamente como tarotista, empecé a estudiar otras cosas también y ahora sí que creo que fue una de las mejores cosas que pude haber hecho. Todavía extraño trabajar allá en biblioteca, extraño estar frente a grupos también, pero yo creo que no lo cambiaría, ¿no? Lo cambiaría porque esto es algo que me encanta, ¿no? Y tengo muchos planes, tengo muchos proyectos todavía en mente. De hecho, Luxauria es un proyecto como tal, por lo mismo no va con mi nombre, sino que es un proyecto que tengo acá y que ahí va poco a poco y que pienso concretar, ¿no? A su manera. Hablando de estudios, Juan Miguel me dice, estudios académicos. Bueno, yo soy licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información. Así como que, ¿qué? ¿Qué es eso? Bueno, es pues el estudio del manejo de la información. Yo fui bibliotecaria por muchísimo tiempo y después eso me llevó a la docencia, a la creación de programas académicos enfocado al arte. Pero voy a comenzar, ¿no? Voy a comenzar. De hecho, hay otro canal que yo tengo que se llama La Lira de Psique, en el cual este proyecto va enfocado a la promoción, difusión y fomento del arte y la cultura. Entonces, ahí es donde también he hablado un poquito acerca de mí, ¿no? De mi currículum, por ejemplo, donde he trabajado, que he hecho, estoy estudiando actualmente una maestría en la enseñanza de las artes y como ven, pues lo combino también con mis estudios esotéricos, con, pues bueno, mi camino, ¿no? Por la tradición y espero tener un doctorado. Voy hacia allá también, eso es parte de lo que yo quiero y es como una manera también de combinar, ¿no? Estas dos áreas. Por un lado, aquello que tiene que ver con la bibliotecología y por otro lado, aquello que tiene que ver con el arte y la cultura. Pero bueno, esos son mis estudios académicos. Isela Muñoz me dice, ¿cómo fue que te iniciaste en el tarot? Creo que ese ya lo comenté allá abajo, a partir del estudio de la tradición, del hermetismo, del ocultismo. ¿Cuál es el tarot o baraja que es más fácil para los inicios? Mira, voy a decir lo mismo que todos dicen, pero voy a agregar algo más. Yo inicié con el Marsella porque me encantaba el simbolismo, porque yo ya había leído un poco de la historia del mazo y de cómo lo aplicaban para estudios esotéricos y empecé con ese. Sin embargo, el que siempre se recomienda es el mazo de Rider. Suele ser el más recomendado por todos. Si tú vas y le preguntas a un tarotista, te va a decir que el mazo de Marseille, perdón, que el mazo de Rider. Ahora es un mazo muy bonito y de hecho el creador del mazo de Rider estuvo él en una orden hermética. No sé, no recuerdo si estuvo en la orden de Telema o si estuvo en la Golden Dawn o en cuál de estas, pero es por ahí, es por ahí. Porque esta persona fue como conocido o estudiaba con grandes personalidades que en ese momento eran muy bien conocidos en esas órdenes esotéricas como Aleister Crowley y cosas así, personas así. Entonces es un buen mazo, o sea, es un mazo que realmente lo hizo una persona que también tiene estudios en la tradición o en ciertas tradiciones, ¿no? Y
Es muy descriptivo, es decir, no es lo mismo ver un 9 de espadas con el mazo de Marsella, que de hecho no lo traigo aquí, pero bueno, en el 9 de espadas, en el de Marsella, solamente vas a ver eso, ¿no? 9 espadas. Para esto, para entender, pues habría que conocer de numerología y habría que conocer de los elementos y habría que conocer a qué corresponde cada uno de estos elementos dentro de nuestra propia naturaleza, porque todos estamos formados por esos 4 elementos. O sea, que vamos a lo mismo. El estudio del tarot, cuando se hace a profundidad, nos lleva a esos estudios esotéricos profundos, serios y disciplinados, y llenos o empapados de una sabiduría ancestral. Pero no es lo mismo para alguien que va iniciando, que está en ceros, por así decirlo, ver 9 espadas en una carta que ver a una persona llorando y todo gris y en su cama así como recién levantada, y dices tú, oye, pues yo creo que esta persona la está pasando mal. O sea, no sé muy bien qué significa, pero yo veo a una mujer que está sentada llorando, y todo negro a su alrededor, como que no está bien. No es lo mismo ver 10 copas en una carta, así simplemente 10 copas, que ver a una familia feliz y un arco iris y una casa y una pareja y unos niños. A ti te empieza a decir, bueno, pues me parece que esta es una carta que habla de felicidad, que habla de momentos de unión, que habla de momentos de felicidad compartida, que habla de esto, y como que lo puedes comprender más fácilmente. El problema de comenzar así, que yo veo, ahora, que no lo dije al principio del video, pero son mis pensamientos, mi manera de ver las cosas, no quiere decir que así sea, yo no estoy determinando cómo eso no es la realidad en sí en general, así que a mi punto de vista, uno de los problemas que se pueden dar con empezar de esta manera, es decir, empiezo solamente con Rider y demás, es que yo le voy a empezar a adjudicar las mismas respuestas a todo, es decir, voy a ver el 10 de copas con un mazo y con otro y con otro y con otro, y va a simbolizar lo mismo, ¿no? O sea, es decir, si van a empezar con el mazo de Rider, que les digo, es un mazo muy bien hecho, es un mazo que tiene simbolismo y que fue hecho por una persona que tenía estudios esotéricos, pero que no sea lo único que estudien, es decir, háganlo para empezar, pero también estudien el tarot, historia del tarot, simbolismo del tarot, algo más de esoterismo por ahí, y comiencen a observar las cartas, cómprense diferentes mazos y vean cuáles son las similitudes, cuáles son las diferencias, y vayan ampliando el significado de la carta también. Y también nos implica conocer de elementos y nos implica conocer de numerología también. Entonces el tarot no es tan sencillo como nada más decir que por ver una carta como ¿qué otra carta hay que es evidente? No sé, como el 7 de espadas, ¿no? El 7 de espadas, donde vemos a un ladrón llevándose las espadas en el mazo de Rider, no quiere decir que siempre que nos salga el mazo de Rider nos va a hablar de eso, sino que lo vamos a tener que ampliar con mayor práctica, experiencia y demás. Pero recomendaría el Rider para empezar, sí lo recomendaría con esa advertencia previa. Maki López dice, ¿qué experiencia te ha marcado más en tu camino espiritual? Gracias por tu canal, no, gracias por estar acá, Maki, gracias por acompañarnos en nuestros interactivos. ¿Qué experiencia me ha marcado más en mi camino espiritual? Pues nacer, ¿no? Perdón. Nacer, pues evidentemente, nacer, venir, ver la luz, ver el mundo, ver la creación, escuchar las aves, sentir el viento, sentir, tocar, entender el mundo mediante mis 5 sentidos. Obviamente esa es la primera experiencia que nos marca el nacer, el ver la luz. Pero yéndome más hacia donde creo que tú me estás preguntando, yo creo que la mayoría de las experiencias que nos marcan son experiencias que nos ponen en contacto con nuestra esencia, ¿no? Son experiencias que a veces pueden ser dolorosas, experiencias que nos hacen
nos aportan una mayor sensibilidad hacia cómo vemos el mundo y hacia cómo nos relacionamos con él y con las otras personas. No podría yo acá en este video decirte cuáles han sido esas experiencias porque esas son muy mías y no las voy a contar, pero lo que sí puedo decir es que principalmente, además de estar aquí, ¿no? de dar gracias porque la vida es valiosa, creo que las experiencias que te llevan a entender que la vida es valiosa. Y generalmente, lamentablemente, la mayor parte de las experiencias que nos llevan a comprender, no a entender, comprender que la vida es valiosa, son experiencias dolorosas, porque son experiencias que de alguna manera van encaminadas a comprender que el amor es la única respuesta y que está por encima de todo. Pregunta es de Romy. Dice, ¿cómo y cuándo empezaste con el tarot? Son preguntas muy parecidas. Empecé hace ya algunos años en el tarot. Forma parte de estudios esotéricos, de estudios de tradiciones herméticas y fue mi primer acercamiento. Después empecé a conectar y a enfocarme con estas laminillas. Ahora, a mí el tarot me encanta. Yo lo amo porque amo a los artistas que están detrás del tarot. ¿A qué me refiero con esto? A que si bien formaba parte de lo que yo estaba investigando en ese momento, yo en ese momento lo paso, ¿no? Como que lo paso por alto y sigo mi camino y sigo con otras cosas, ¿no? Que en ese momento era lo que yo quería conocer. Pero no es hasta que va adquiriendo mi manera de mirar, ¿no? Mi manera de comprender, ¿no? Los ciertos símbolos de forma visual, que entonces empiezo a darme cuenta de la maravilla de lo que es el tarot. Y es por eso que ya llevo todos estos años enfocándome y profundizando en el estudio del tarot, porque tiene esa capacidad de conectarnos simbólicamente con algo y de hacer relaciones y no deja de sorprenderme. Siempre encuentro cosas nuevas, siempre voy haciendo ese clic, voy haciendo ese insight con el tarot. Lo voy relacionando con cosas de mi entorno, de la vida, ¿no? de la naturaleza, el estudio de la naturaleza. Entonces, yo creo que si bien en su momento no tuve esa sensibilidad o no era el momento, pasados los años, y creo que también fue como que el cambio que yo hice en mi profesión, profesionalmente hablando, que ahora paso a enfocarme más no solamente a los libros, que era como en lo que yo me dedicaba en biblioteca, sino que comienzo a enfocarme en la docencia, ¿no? El arte y la cultura y esa necesidad que tienen del maestro de transmitir, ¿no? A los alumnos esas obras, esas manifestaciones que cuando o sea, es justo cuando yo voy adquiriendo o voy como despertando esa sensibilidad de mi manera de mirar y me lleva a conectar muchísimo mejor con el tarot y a comprender cómo esconde esos secretos. Me encanta cómo vela las cosas, ¿no? Para que seamos nosotros quienes descubramos el significado de esa carta. ¿Cómo aprendiste? Pues lo vengo mencionando ya a lo largo de todo el video, ¿verdad? No quiero como que sea muy repetitivo y que sea muy cansado el video, pero ¿cómo he aprendido? Estudiando, practicándolo, meditando, conectándome siempre conmigo misma, tratando de observarme mucho, observando la naturaleza, observando mis pensamientos, mis relaciones con los demás, estudiando. Les había dicho ahorita, no solamente es de tener el don y ya, sino que hay que estudiar y hay que estudiar mucho. Las tradiciones herméticas tienen todo un camino larguísimo de años de estudio para recorrerse, ¿no? De estudio y práctica y de virtud. Entonces es una mezcla de eso constante, ¿no? Diaria. No solamente es que estoy aquí en el jardín y hay muchos mosquitos. Es una mezcla de algo que se debe de trabajar todos los días. Maga Alonso, ¿cómo te viene lo que ves en las cartas tan rápido?
Esa pregunta me la han hecho en muchas ocasiones y en una ocasión inclusive alguien me comentó en un video de que es que como si nada más ves las cartas una vez y ya tienes así como que qué decir, como quedando a entender que me lo estaba inventando todo esta persona. Y pues no, ¿verdad? O sea, no tengo necesidad de inventarlo. Creo que le contesté en ese momento que conocer los símbolos y demás nos ayuda a establecer estas relaciones. Entonces aprovecho esta pregunta que me hace Maga para contestarles a todos si de repente han tenido esa duda. ¿Cómo le hago para ver tan rápido la historia? ¿No? Como para que me vengan las palabras. Es la preparación, o sea, es que volvemos a lo mismo, no es simplemente sentarte en los laureles y decir, tengo un don y yo puedo ver y a mí simplemente con ver yo ya sé la respuesta, porque a veces eso sí me suena más a que puede estar como que muy imbuido de proyecciones y proyecciones mentales, ¿no? Proyecciones mentales y mucho emoción confundida con intuición. Pero yo creo que si uno se prepara, si uno estudia, si uno conoce los símbolos, si uno observa, se observa a sí mismo y uno aprende a observar a los demás y aprende a observar las relaciones y aprende a tener esa sensibilidad para relacionarse con el símbolo. Es decir, el símbolo, o sea, la carta, está ahí. Pero si yo miro y simplemente miro y no estoy haciendo ninguna comunicación con ese símbolo, y recuerden que la comunicación siempre se da en dos sentidos, no está sirviendo de nada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Que voy a ver la carta y voy a decir, 4 de bastos. 4 de bastos significa esto, ok. A ver, y luego está a un lado del esto, significa esto. O sea, ahí yo estoy cortando la comunicación con el símbolo, porque no estoy permitiendo ver qué es lo que me está tratando de decir en ese momento, con ese entorno, con esas cartas que tenga alrededor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace mi cerebro? Que yo asumo que así lo hace, no sé, pero creo que así más o menos es el proceso, ¿no? De que observas la carta, ves la carta, haces esa comunicación con el símbolo, esto se manda como acá a mi cabeza y de una manera como muy intuitiva y selectiva va sacando todas ese conocimiento fruto de las experiencias y luego lo transmito, ¿no? Luego ya lo transmito a ustedes. A veces creo que hablo mucho y creo que también me lo ponen ahí que hablo mucho, pero pues es lo que me va llegando. Entonces yo lo voy diciendo y lo voy diciendo y lo voy diciendo. Y de nuevo, repito, es una cosa que se mezclan tres. Por un lado el intelecto, por otro lado la sensibilidad y por otro lado la práctica, ¿no? La práctica de hacerlo constantemente. Todo eso si tú lo mezclas, va a llegar algo bien valioso y bien preciado que es intuición, que es una inteligencia que viene de arriba, ¿no? Que nos conecta con nuestro Padre o como ustedes le quieran llamar y que nos permite transmitir el mensaje. Olga Riveros dice, asertivo, ¿cuánto tiempo te llevó a aprender tarot y con qué carta te veo? ¿Con qué carta? Me imagino que con qué mazo. ¿Cómo te conectas con tus guías? Esta pregunta es difícil. Las primeras preguntas ya las contesté. Les digo que más o menos tengo del 2012 para acá ya estudiando más centradamente y dentro de estos años que ya he sido centrada principalmente en tradiciones herméticas, pues bueno, ha sido un camino, un recorrido, ¿no? Es que es una mezcla, no puedo decir, es que nada más estoy aprendiendo tarot, porque no es cierto. A la par que yo estoy leyendo sobre tarot, estoy leyendo sobre la tradición y estoy estudiando otros aspectos, ¿no? Estoy estudiando otras filosofías. Entonces no es como que nada más me enfoque al tarot, sino que forma parte de mis estudios. Y por eso es que no te lo puedo medir en tiempos exactos. ¿Con qué cartas comencé? Comencé con Marsella. Comencé con el mazo de Marsella. ¿Cómo te conectas con tus guías?
Difícil, ¿cómo me conecto con mis guías? Yo creo que más que conectarme con mis guías, me conecto conmigo misma. Trato de conectarme conmigo misma y trato de conectarme con, con mi padre, ¿no? O sea, lo tengo que decir así como yo lo siento, como yo lo pienso. Entonces yo no soy tan New Age, más o menos, pero no tanto. Entonces yo creo que hago un silencio acá en mi mente. Es decir, observo mis pensamientos, trato de respirar, trato de tener una respiración atenta, una respiración consciente. Observo mis sentimientos, bueno, observo mis reacciones emocionales, observo mis emociones y si están en una montaña rusa, trato de que haya equilibrio y entonces también les pongo un silencio. Y entonces cuando ya tengo un silencio acá y cuando ya tengo un silencio acá, es cuando empiezo a tener, a tratar de escuchar mi voz interior. Y eso me lleva a algo, a tener discernimiento. ¿Es mi voz interior la que está hablando o es mi ego? ¿O qué es? ¿Qué parte mía? ¿Es mi alma? ¿O es todavía algo que forma parte de mi personalidad? Entonces la única manera que yo tengo de conectarme o de intentar escuchar la voz de mi alma es mediante la autoobservación, la calma, el silencio, la introspección. Y así es como yo conecto con mi voz interior. Y es en ese silencio donde vamos a escuchar la voz de nuestro Padre. Que bueno, eso, pues bueno, involucra mucho trabajo, mucho amor. Emuna, ¿quieres saber cuál es mi signo zodiacal? Mi signo zodiacal es Sagitario en la astrología tropical y en la astrología sideral soy Escorpio. Hay que hacer como una diferencia en esto, ¿no? La astrología tropical es la más usada en Occidente y en un principio iban como iguales, ¿no? Las dos iban iguales. Se entraba en el mismo signo siempre, pero luego pasó algo ahí con los equinoccios y empezó a haber un desfase. Entonces, en la astrología védica generalmente somos un signo antes. Solamente unos cuantos, unos poquitos siguen siendo su mismo signo. Entonces, en la astrología tropical yo soy Sagitario y en la astrología sideral soy Escorpio. No sé ustedes con cuál me relacionen más o con cuál me vean ahí que tengo a lo mejor que digan, si yo voy más a que eres Sagitario o no, para mí si eres Escorpio, no sé. ¿Ustedes qué opinan? Háblanos un poco de tu vida privada, que si tienes pareja o que si tienes hijos. Bueno, un poco de mi vida privada. Les hablé ya un poco de mi profesión, que soy bibliotecóloga, que estoy estudiando una maestría en enseñanza de las artes. Estoy casada, tengo una hija. ¿Qué más les puedo decir de mí? Estoy intentando aprender italiano. Me gusta mucho, o una de las piezas que yo suelo poner musicales constantemente es la Carmina Burana. Ha sido como muy extraño, muy complejo ir integrando el tarot a mi vida personal, ¿no? De pronto que mi hija me acompañe como hace poco, ¿no? Al bazar holístico o que ya sepa decir tarot a su edad, u otras cosas que yo siento que como que se le van a quedar, ¿no? En el inconsciente. Soy estudiante de la tradición hermética y de la tradición esotérica. Espero algún día poder resguardar y transmitir todos estos conocimientos. Soy una persona muy sencilla. Creo que de las cosas que más disfruto pues es estar tranquila, es estar leyendo. Me encantan los libros, me encanta leer. A veces tengo que salir un poquito, ¿no? de ellos para también ver la vida.
y creo que soy un introvertida. A lo mejor frente a cámaras no lo parezco, incluso dando una conferencia o en una ponencia o frente a un grupo no lo parezco, pero soy muy introvertida. Me gusta estar sola, no mucho, y a veces tengo que salir de ahí. Me gusta mucho también estudiar todo esto del eneatipo y de la personalidad. Me gusta mucho el estudiarnos, ¿no? Todo aquello que nos permite estudiarnos, comprendernos, conocernos a nosotros mismos. Tengo otro canal que es La Lira de Psique, y es un canal en el cual hablo de arte y cultura, y no le he dado mucho tiempo porque tengo pues también mucho trabajo pendiente, pero no le he dado mucho el tiempo. Soy amante de las letras, del mundo clásico, de los astros, y no sé qué otra cosa decir de mí. No soy, o bueno, como hace un momento lo mencioné, ¿no? Soy como muy introvertida, entonces cuando ya me piden hablar un poquito más de mí, mi vida privada, pues viene ese mecanismo, ¿no? De cerrarse. Entonces no sé, qué más te pueda decir de mí. Mejor déjenme por ahí en este video qué más les gustaría saber de mí. Melissa Rodríguez, ¿cómo empezaste en este mundo del tarot, la astrología, etcétera? A ver, para no ser redundante, mejor les voy a decir cómo es que me empecé a acercar a estos estudios, ¿no? A este estudio como del ser humano, del más allá, del alma, de Dios, de todo esto. Y esto fue gracias a un libro, pero en realidad fue gracias a mi abuelo, porque dentro de los varios libros que tenía había uno que se llamaba algo de volver a nacer. Entonces era un libro muy pequeño, hinduista, era Hare Krishna el libro. Yo tendría como unos, ¿qué serán? 11 años, más o menos, tenía como 11 años, y me llamó mucho la atención la portada porque era un bebé, no era un anciano entrando por la puerta y era un bebé saliendo por la puerta. Entonces yo dije, bueno, ¿de qué se trata? Volver a nacer. A mí ya me encantaba leer, ¿no? Entonces iba por varios libros, pero ese no era como ni un cuento, ni una novela o un poemario, era un libro extraño, ¿no? Que hablaba sobre volver a nacer. Y lo empecé a leer y me encantó, ¿no? Como esto de la ciencia de la reencarnación y varios casos que ponían. El monje, por ejemplo, me acuerdo del monje, era uno de un monje que se fue al bosque a meditar y él quería liberarse ya del samsara, ¿no? De las reencarnaciones. Y el problema es que ese monje, que se alejó de todos los seres, ¿no? De todos los seres humanos, se encariñó con un ciervo. Y eso le llevó a tener apego, porque incluso al morir pensó en el ciervo, lo cual hace que vuelva a estar o siga en la rueda del samsara y reencarne de nuevo. ¿Por qué? Porque al final tenía un apego emocional, si le quieren llamar, pero era un apego al ciervo, no no alcanzó esa identificación con la suprema personalidad, como le llaman los hinduistas. Y ese era un libro Hare Krishna. Entonces, después de ahí, andando por las tiendas, vi otro libro que se llamaba, o que se llama, Las 13 vidas de Cecilia. Yo creo que ya tendría yo unos 12, 13 años, no sé, no recuerdo. Y cuando lo volteé para ver de qué se trataba, y ese recuerdo que lo compré junto con otro libro que se llama El Muchacho Azul, que será de San Agustín, o que se trataba sobre la vida del hijo de San Agustín. Entonces, dos libros bien diferentes, ¿no? Uno New Age y el otro pues más tradicional. Pero me llevé el de Las 13 vidas de Cecilia porque hablaba de la reencarnación y a mí ya me había llamado mucho la atención desde que había leído ese otro libro. Entonces, ese ya es más New Age porque habla como de hipnosis y de maestros ascendidos, o como, pues como que gente ascendida, ¿no? Que tú llegas ahí como alma y entonces empiezas a observar tu vida y cómo se hace, ¿no? Es muy parecido a esta idea de la reencarnación hinduista en una cosa, en que siempre
hay que trabajar nuestros apegos mentales y emocionales y demás, ¿no? Y que la vida que tenemos después es una consecuencia de la vida previa y que incluso grupos de almas, ¿no? Encarnan así al principio, ¿no? Encarnan juntas. Y el otro sin querer, porque a esa edad yo no lo entendía, ¿no? Ahora yo leo El Muchacho Azul y digo, Dios mío, o sea, me están hablando del alma y me están hablando de cosas increíbles, pero en ese momento a mí me encantaba la descripción que hacía de la vida acerca de cómo su padre se fue convirtiendo del paganismo al cristianismo y de cómo lo vivía ese muchacho, ¿no? Ese hijo, y de su muerte y de esa idea de que el alma era liberada, ¿no? Entonces seguía, o sea, siempre he tenido yo muy marcado esa sensación, ¿no? Ese entendimiento de que somos algo más que cuerpo, de que hay algo más y que ese más está buscando una trascendencia, pero que eso se va a lograr mediante la introspección, mediante la inmanencia, que es un movimiento en doble sentido. Y esos fueron como mis primeros libros. Después de ahí me fui acercando al budismo, al Dharmapada. Me acuerdo que lo compré y empecé a leer, ¿no? Cómo podernos liberar. Eso me llevó a acercarme primero, lo voy a tener que decir, no importa, tengo que decir la verdad, me llevó a acercarme primero a lo New Age, evidentemente, que es lo que está en todas partes, ¿no? Al Reiki, a las sanaciones cuánticas, terapias de la glándula pineal, la quiromancia y cosas así, ¿no? Inclusive también conocí de cerca, nunca he estado en un coven, pero también el movimiento Wicca y demás. Eso fue a lo largo, ¿no? Desde los 11 que les digo que tuve ese librito hasta después. Después me involucré más también, como suele pasar, ¿no? Con el hinduismo, que te vas primero a Oriente, ¿no? Siempre lo más exótico. Y luego, ya después de un tiempo, comencé ahora sí a darme cuenta de que hay toda una tradición detrás. Hay toda una tradición en Occidente en la cual se nos habla o se nos transmiten esas sabidurías. Y luego, antes de ello también, yo creo que más o menos por ahí por la misma época tuve el primer libro que era hablaba sobre la mitología griega. Estoy hablando de nuevo de los 11 años más o menos. Y me enamoré de la cultura clásica. Entonces todo eso combinado junto y aumentado en el tiempo me lleva a que después comenzara mi estudio a la tradición hermética, pero desde la vista, o sea, desde la perspectiva también como occidental. Eso me ha llevado a grandes personas, ¿no? Que han resguardado este conocimiento y que lo han transmitido de alguna manera y me ha llevado también a acercarme a ciertas cosas, ¿no? Buscando precisamente ese trabajo en uno mismo. Y pues bueno, eso es un poquito de cómo me empezó a llamar todo esto la atención, lo cual, como ya lo mencioné en las primeras preguntas, después ya el estudio en forma, profundidad, con disciplina, me llevó a estudiar el tarot, ¿no? Y la práctica y todo lo demás que les he comentado. Voy a continuar. La astrología es que forma parte, o sea, no puedes estudiar una cosa y no estudiar otra, o sea, quedas deforme, no sé si me explico. Se hace una deformidad. Por ejemplo, se dice que hay 3 grandes líneas, ¿no? La magia, la cábala y se me está... ¡Ay, se me está yendo! Se me fue. Pero todo forma parte de lo mismo, o sea, no puedes estudiar una cosa y no la otra. Para entender muchas veces el tarot hay que entender de alquimia, para entender de alquimia hay que entender de astrología, para entender de astrología hay que también entender de matemática, para entender de matemática hay que entender de pensamiento, hay que tener pensamiento abstracto y desarrollarlo, hay que comprender el simbolismo, es decir, es un todo, es un todo. Si yo me enfoco solamente en el tarot, voy a estar deforme,
y va a haber una gran pobreza en mis lecturas. No, ojo, no solamente me refiero a las lecturas que hago hacia los demás, sino en mi lectura del tarot, ¿no? En mi lectura personal del tarot. Melissa Rodríguez, ¿cuál es tu nombre real? Mi nombre real es Mónica y creo que por aquí algunos ya lo conocen. Soy Mónica y me gusta mucho mi nombre. De hecho, creo que pues es el don que me dieron. Sí, porque se supone que tu nombre es uno de los primeros dones que te dan tus padres y me gusta mucho, Mónica. Gisela Armijos dice, ¿desde cuándo comenzaste con el tarot y cómo comenzó tu desarrollo? Espero, Gisela, que hayas ido viendo este video desde el inicio, porque pues ahí ya respondí más o menos desde cómo me acerqué al tarot y cómo es que yo lo voy estudiando. Esto último que me gustaría como ampliar lo que mencionaba de la astrología, porque no se puede como de otra forma, ¿no? Es decir, el desarrollo como tarotista y nada más es imposible. Porque inclusive dentro del mismo mazo, les decía hace un momento, hay que conocer de numerología, hay que conocer de simbolismo, hay que tener esa sensibilidad hacia el arte, ¿no? Porque lo que estamos viendo es una laminilla hecha por un artista. Ojalá algún día yo pueda tener mi propio mazo de tarot, ojalá que si lo haga, lo adquieran, porque va a ser con mucho trabajo, va a ser con mucha dedicación y creo que el desarrollo en el tarot o como tarotista o como astrólogo o como cualquier otra cosa que tú quieras hacer, te va a implicar estudiar otras cosas, ¿no? A la par. Y yo, por ejemplo, conozco astrólogos que a mi punto de vista son son astrólogos que realmente respeto, todos merecen respeto, ¿no? Pero desde su formación, su tradición, todo. E incluso, ¿no? Ellos mismos también conocen estas otras ramas o caminos dentro de la misma tradición hermética, o sea, es un todo. Norma Caballero dice, ¿tienes hijos? Sí, tengo una, es que me están, como estoy aquí al aire libre y hay muchos mosquitos. Sí, tengo una niña, ella ya tiene, está chiquita, no les voy a decir más, está chiquita y es mi princesa, o sea, es mi adoración, la adoro, la amo y parte de, yo creo que también viene siendo algo que le da esa luz y ese motor, ¿no? De estar estudiando esto, de poder conocerme más a mí misma para guiarle, para acompañarle, para ayudarle a que ella se conozca a sí misma también en su momento y que vea el mundo, no como yo lo veo, sino como ella lo ve, ¿no? Pero tratando de que lo haga con claridad o desde la claridad. Y me dice Marines Moreno, ¿cómo lograste desarrollar más tu intuición y tu conexión con el tarot? Yo creo que cómo lo logré, hace un momento les decía que primero para mí fue el estudio, ¿no? Y después la observación. Y luego la práctica. Pero la intuición, la conexión con las imágenes, yo creo que a mí se me dio más cuando comencé a mirar de una manera diferente. Y esto fue a la par de que yo estaba trabajando como docente de la asignatura de arte y cultura y entonces yo tenía que presentarle a mis alumnos pues, muchas manifestaciones artísticas del ser humano y obviamente pues
hubo un gran trabajo arduo detrás a eso. Y entonces empecé a conectar más, ¿no? Y a conectar de una manera diferente con el arte y con las producciones. Y eso me llevó a tener creo yo, una mayor sensibilidad hacia el arte en general. Y en el caso de las laminillas de tarot, para mí son eso, ¿no? Son como pequeñas obras en las cuales viene representado mediante símbolos la visión personal del artista. La visión personal mezclada con la tradición. Y creo que esa sensibilidad se trabaja y se trabaja cuando uno está en constante contacto con esto. Entonces, parte de lo que a mí me ayuda a tener este contacto es como mi otra faceta, ¿no? En la cual pues ahorita actualmente no estoy trabajando como tal, pero sí tengo, por ejemplo, un canal de arte y cultura que es la Liga de Psique, que de hecho viene un video en el cual les voy a hablar sobre un pintor y hay un mazo de tarot de ese pintor. De hecho, hay varios mazos de tarot de pintores en los cuales pues, lo que voy a hacer es mezclarlo, ¿no? Mezclarlo para que veamos que en el mazo del pintor no solamente es que la carta signifique tal, sino cómo además el artista logra, mediante la reproducción de ciertas imágenes, hacer que te llegue a ti ese mensaje. Entonces yo creo que desde el arte y en cuanto a la conexión, eso es algo sumamente personal, es el abrirte al mensaje, es el estar abierto, es el estar receptivo y eso solamente se logra si nos vaciamos. Es decir, si yo estuviera hasta acá en el momento en el que leo las cartas, pensando en mis problemas personales y pensando con mis emociones así a flor de piel y en medio de mi drama personal, pues mi lectura no creo que pudiera ser tan asertiva. Para que yo pueda ejercer esa conexión con lo que estoy viendo, con lo que está ahí, necesito de todo lo que ya he mencionado a lo largo del video, pero en el momento necesito vaciarme, estar vacía para poder recibir lo que me esté presentando la carta. Y eso solamente lo voy a lograr cuando yo hago un silencio acá en mi mente, cuando yo hago un silencio y templo mis emociones. Es entonces cuando yo me voy a poder conectar conmigo misma y entonces yo me voy a poder conectar con la carta o con la lectura, con la tirada que yo tengo enfrente. Siguiente pregunta. Ay, Dicen, Azul Camacho dice, Mónica, a mí sí me gustaría, mira, ella ya conoce mi nombre, ¿ven? A mí sí me gustaría saber de ti, el cómo, por qué y tan joven tienes el don y sobre todo, por la edad. Pues saber más de mí. ¿Y cómo y por qué tan joven tienes el don? Yo creo que cuando me pongo, o sea, estoy tratando de darte una respuesta, no es que todo el tiempo yo esté diciendo, oh, yo tengo el don y cosas así, sino que tu pregunta me lleva a desarrollar una respuesta, pero tampoco crean que yo me considero así como llena de dones y virtudes y demás, no. Pero tratando de responder tu pregunta, creo que lo mencioné hace un momento, para mí en lo personal han sido los libros, mi acercamiento con los libros, lo que me ha ido llevando a darme respuestas a preguntas que yo atraía. Es decir, ¿por qué me llamó tanto la atención ese libro de Volver a Nacer cuando tenía 11 años, de los Hare Krishna? Porque en el fondo hay una necesidad, había una necesidad ya en esa niña de 11 años, por eso conectó con ese libro, por eso le llamó la atención ese libro, por eso continuó por cierto camino, es decir, han sido los libros quienes han llegado a mí en los momentos indicados, pero que al mismo tiempo han estado ahí porque hay una necesidad ya en mí. Entonces yo creo que eso me ha llevado al camino que he tomado. Y respecto a la juventud, pues no, no sé, yo ahí diría que más bien son las experiencias, como me preguntaba hace un momento la otra chica, nuestras experiencias de vida, esas experiencias que suelen ser dolorosas, lo que nos lleva a ver la vida de una manera diferente, ¿no?
y además pues también ya todo lo que traemos, ¿no? A mí, por ejemplo, para mí es bien importante en el caso de una tarotista que tenga, o a mi punto de vista desde la astrología, que tenga una luna bien posicionada, una luna fuerte, de preferencia una luna en casa 4, por ejemplo, es decir, una persona que va a tener ya la habilidad por naturaleza de conectar con las imágenes, porque la luna es creadora de formas. Entonces hay muchos aspectos, pero yo te puedo hablar sobre mí, no te puedo hablar sobre los demás. Y me dice Jorge Knight, dice, ¿estás soltera y qué signo eres? Jorge, no. Hace un momento les mencionaba, estoy casada y tengo una niña. ¿Y qué signo soy? Sagitario. Sagitario según la astrología tropical y Escorpio según la astrología védica. Francisca Vázquez me dice, ¿de dónde saca esa gran fluidez y desenvolvimiento al leer las cartas? Creo que eso ya lo había comentado Francisca, no sé si estás viendo este video, pues bueno, ya te habré dado la respuesta anteriormente y nada más agregaría que pues tal vez esa fluidez que mencionan pues viene dada de que pues me he dedicado, ¿no? O como que mis estudios académicos pues se han ido enfocando siempre a la parte libresca y al mismo tiempo a la formación académica. No sé si eso tenga algo que ver, no sé si tenga que ver mi Mercurio, no sé si tenga que ver mi luna, porque hace un momento decía, una luna fuerte, una luna en un lugar que le guste, que se sienta cómoda, un Júpiter también bien posicionado, un Mercurio, nos llevan a tener este sentido de la vida, esta luna nos lleva a esa intuición y esa capacidad de conectar con las imágenes y ese Mercurio a transmitirlo desde la astrología, pero como siempre se combinan estudios, experiencia, conocimiento, sensibilidad, no sentimentalismo, sensibilidad y la capacidad para transmitirlo. Mena Silva, ¿qué te llevó a descubrir el futuro por la cartomancia y tu relación con los astros y el universo? Y luego me dices palabras bien bonitas que te agradezco mucho, Mena. Dice, creo que hay algo especial destinado en ti, una misión. Muchas gracias. Yo creo que todos traemos una misión. Aquí simplemente la vida, ¿no? La vida que es valiosa y todos aquí ya somos ganadores de esta experiencia que es estar vivos. Así que creo que todos tenemos una misión bien grande que es aprender a estar en el momento presente, a soltar, a fluir y a disfrutar de esta experiencia maravillosa que es la vida. Pero, ¿qué me llevó a descubrir el futuro por la cartomancia? Pues hace un momento les decía, ¿no? O sea, al principio yo estudié el tarot desde un punto de vista simbólico, desde la parte de lo esotérico, del ocultismo, de la alquimia y su relación. Luego lo empecé a estudiar desde la parte histórica o artística y después fue que yo empecé a hacerme preguntas y a dejar que otros me hicieran preguntas y así fue como empecé a practicar la cartomancia, como tú bien mencionas. Y he ido pues en el transcurso de estos años como profesionalizándome más, ya que le he empezado a dedicar ahora sí que todo mi tiempo a esto. Pame Rojas, ¿por qué dices nosotros? Porque pues por todas las personas que me apoyan, por mi familia, porque me dan esa ayuda, ¿no? Me dan esos espacios para que yo pueda seguir grabando y pueda seguir creando contenido, porque toma tiempo, créanme que toma mucho tiempo, más de lo que me imaginaba. Azul me vuelve a decir, dice, me gustaría saber qué piensa Mónica de Mónica, qué concepto tienes de ti misma. Pues qué pregunta tan intensa, Azul. Voy a tratar de responderla. ¿Qué concepto tengo de mí misma? Creo que soy una persona muy dual. Es decir, te podría responder elaborando, ¿no? Con mi intelecto, así como esta idea de que soy un alma en busca de la trascendencia, en busca de ese recuerdo de quién verdaderamente soy para conectarme con el creador, ¿no? Con la fuente. Esa sería una imagen que tengo de mí, pero también está otra parte en la cual hay otra versión, ¿no? De esta Mónica en la cual es muy, muy humana
y con muchas virtudes, pero también falencias. Una persona que puede ser de una forma y después ser no lo opuesto, sino como si jugara de pronto. Es como si, ¿cómo se llaman los equilibristas? Los equilibristas, como si estuviera constantemente en esa cuerda, tratando de mantener ese equilibrio, y en ocasiones me fuera para un lado, en ocasiones me fuera para el otro, y a veces adrede de uno de otro, pero siempre vuelvo a mi centro. Al menos a día de hoy, siempre vuelvo a mi centro, vuelvo a ese centro en el cual veo las cosas de una manera más completa. Es como si hubiese un laberinto y de pronto me pierdo y ando por esos caminos. A veces me perdiera a propósito, pero todo esto con la idea de recorrerlo y de llegar siempre a mi centro. Y ese centro es el que me permite conectarme con quien verdaderamente soy, fuera de la personalidad, ese otro aspecto mío superior a la personalidad, esa alma, ¿no? Esa alma que busca el reencuentro con Dios. Y creo que es en esa Mónica en la que a mí me gustaría enfocarme, pero eso solamente se va a lograr conociendo a la otra Mónica, ¿no? A la otra Mónica más personalidad. Laura Eugenia Ponce de León dice, ¿dónde naciste? Yo soy de Monterrey, en México. ¿Y desde cuándo te interesó? Sí, desde chica, el tarot no, pero sí el estudio del alma, el estudio de la vida, el estudio del más allá, sí, desde muy chica. Y el tarot fue ya más recientemente, ya lo comenté en las otras preguntas, entonces, pues si estás viendo el video ya lo has de haber escuchado. Vanessa Valdés dice, ¿cómo te diste cuenta de que tenías la forma de leer y comprender esas cosas, energías? Estudiando, practicando, digo, si ya viste el video, ahí es donde narro cómo fue mi acercamiento y todas las experiencias previas, entonces no quiero ser muy repetitiva, pero estudiando y practicando, no hay otra forma, no hay otra, no es solamente que escucho una voz que me dice qué decir, no, o sea, es el estudio, la contemplación y la práctica. Batman, la sombra de cristal dice, ¿por qué a veces las cartas mienten? Yo no creo que las cartas mientan, ¿sí? No sé dónde has escuchado ese término. Yo no creo que las cartas mientan, más bien creo que la manera en la que te dicen las cosas puede confundir a la persona que recibe el mensaje, y de ahí que digan, es que las cartas me mintieron. Yo más bien creo que esto es mucho como en los oráculos. En la antigüedad, en el oráculo, las personas iban al oráculo para recibir una respuesta. Y el oráculo te lo decía en forma de verso, en forma incluso de acertijo. Entonces tú terminabas haciendo las cosas que te iban a llevar a que se cumpliera ese oráculo, aunque lo estuvieras intentando evitar, porque te lo dicen de una manera velada, de una manera en la cual tú tienes que encontrarle ese sentido a lo que te están diciendo. Eso depende de ti. Entonces la carta no te miente, te mientes a ti mismo. Esa sería la respuesta. No has logrado descifrar el mensaje porque no estás escuchando el mensaje, te estás proyectando en el mensaje. Y eso siempre nos va a llevar al error. Batman que ríe, ¿tienes esposo o novio? Sí, tengo esposo. Mónica Enríquez, ¿en qué lugar de México vives? En Monterrey, Nuevo León. ¿Cuántos años tienes? Tengo la edad clave y hermosa y preciosa de 33 años. Y ¿qué profesión tienes o estudias? Soy bibliotecóloga y estoy estudiando una maestría en enseñanza de las artes. Y un abrazo de luz también para ti. Dice Daria SG, ¿cómo aprendiste a interpretar el tarot? Sí. Y creo que eso ya lo mencioné. Dice, acomodando las cartas entre sí, ¿lo haces por intuición o hay un significado? Yo creo que ahí lo hago por intuición.
Hay muchas ocasiones que las tiradas están de que esta es tirada en cruz, esta es tirada en celta, esta es tirada en no sé qué, ¿no? Esta es la tirada del amor. Entonces sí hay muchas tarotistas que conocen estas tiradas y lo van haciendo y posición 1 indica tal, posición 2 indica tal. Más bien yo lo hago como por intuición, porque como yo voy sintiendo que debo de ir tirando las cartas, así es como lo hago. Y pues bueno, ya les había mencionado a mi punto de vista que es la intuición. Guadalupe López. Muchísimas gracias por lo que me comenta Guadalupe López. Sara Alicia González dice, a veces veo el interactivo y me viene otra persona. O sea, pienso en una persona pero me habla de otra. ¿Puede pasar? Sí, sí puede pasar. ¿Por qué? Porque en realidad no has soltado a la otra persona. Tienes un asunto pendiente con la otra persona. Hay algo que no has dejado ir de la otra persona. Tal vez a la persona tú dices, sí, yo ya le dejé ir, yo ya, pero todavía hay algo que te afecta de esa persona. Por eso es que esa persona de pronto sale. Hay algo no resuelto ahí. A lo mejor con la persona ya se resolvió todo, pero en tu interior hay algo no resuelto en relación a esa persona. Y me dice Juan Manuel Rivera Montero, dice, ¿qué piensas de las tarotistas que usan interactivos con mensajes de muertos, brujería y santería? Pues aquí voy a ser muy prudente porque luego pues cada quien es libre de hacer lo que quiera, de hacer las lecturas que quiera hacer. Entonces yo lo único que diría es yo no lo suelo usar. Yo creo que aquí hay que ser bien prudentes porque las personas se sugestionan mucho y muy fácilmente. Y más en estos círculos no suele darse mucho eso, la superstición, la fantasía, y creo que eso, si la persona que lo ve no está bien preparado o preparada para discernir y diferenciar entre esto, pues las consecuencias hacia los demás van a ser negativas. Ahora, que también es una responsabilidad en dos partes, porque es una responsabilidad por parte del tarotista, pero también hay una responsabilidad por parte de la persona que lo está viendo, porque es una cosa de dos, es decir, esa persona también tiene que trabajar su superstición y su pensamiento fantástico, pensamiento mágico. Entonces yo simplemente diría que yo prefiero en lo personal no hacerlo porque me da un poco de miedo que se sugestionen y no me gustaría ser de alguna manera causante, ¿no?, de esa sugestión. Y Juan Manuel igual me dice, ¿las llamas o almas gemelas sanan lo kármico? Que si sanan lo kármico, yo creo que la única manera o la única persona que va a sanar tu karma eres tú. Es decir, las almas o llamas gemelas son personas muy importantes para ti que van a estarte rodeando, vas a conocer, vas a relacionarte con ellas, pero no existe la relación con los demás. La única relación que existe es la que tenemos con nosotros mismos, en presencia de otros y gracias a las acciones de otras personas. Gracias a esas acciones me conozco a mí misma, porque comprendo que estoy reaccionando de una o de otra forma y eso solamente viene de mi interior. Entonces las personas van a estar ahí para que yo me relacione conmigo misma. Entre más pronto vaya comprendiendo esto, más rápido iré teniendo ese discernimiento y no le dejaré a mi llama o a mi alma gemela la responsabilidad de sanarme, sino que me daré cuenta de que quiero ser una mejor persona, de que quiero soltar, de que quiero sanarme para conocerme mejor. Entonces, yo creo que sí están ahí para cumplir un propósito muy bonito, que es eso, que me aprenda yo a relacionar conmigo misma, que aprenda cosas nuevas de mí, que sane muchas cosas de mi vida personal, pero creo que además de la relación con nosotros mismos, pues no hay unión más esperada que la que tendremos con nuestro Creador, que la que tendremos con nuestro Padre, ¿no? Entonces esa sería la verdadera unión que busca nuestra alma. Digamos que las llamas, las almas gemelas están ahí para mostrarnos cómo nos podemos
unir a alguien en cuerpo y en alma, ¿no? Principalmente en alma. Cómo es que se da esa unión y cómo el amor nos eleva, pero están ahí para simbolizar algo superior, algo de otro orden, que es esa misma unión del alma con el espíritu, es decir, con Dios, ¿no? O con nuestro Padre, si no le quieren llamar Dios, o con nuestra fuente, como ustedes le quieran llamar. Ese sería el fin último, el perfeccionamiento del alma hasta llegar a Él. Y bueno, para ti, ¿qué es el tarot? Creo que para mí pues simplemente es una guía, un medio, es algo bellísimo que nos lleva a comprendernos a nosotros, a comprender la naturaleza, que nos lleva a comprender este camino, ¿no? En el que todos andamos precisamente hasta que nos autorrealicemos. ¿Cómo eliges un mazo de tarot? Lo elijo, eso es importante porque hay muchos mazos y hay muchos con los que no conecto. Así, definitivo, no conecto. Lo tendría a lo mejor si me lo regalaran, pero no lo compraría. ¿Cómo elijo un mazo de tarot? Pues tiene que ser un mazo que tenga o que incluya simbolismo que a mí me interese. O sea, para empezar, todos los mazos antiguos, por ahí del Renacimiento, italianos, sí, por favor, así, los quiero todos, 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 todos. Es decir, los mazos antiguos me encantan, bellísimos, son, o sea, es que son obras de arte, están en museos y en bibliotecas, o sea, son obras de arte. Y fuera de ahí, en los mazos modernos, pues son aquellos que vienen, que traen involucradas las tradiciones esotéricas. A veces, como no puedo ver el mazo completo, veo una laminilla. Y si ya veo una laminilla con un diseño y con algo de la tradición, adquiero ese mazo. Es decir, no soy muy fan de comprar cualquier tipo de mazo. Hay algunos muy bonitos, a lo mejor muy artísticos, muy modernos, pero no son para mí, a lo mejor no es el momento, a lo mejor más adelante lo pueda adquirir. ¿Cuál es tu mazo favorito? Tengo varios mazos. Uno de mis mazos que más me ha gustado es el de Robert Place, que es el tarot alquímico. A mí me encantó, la verdad es que es una belleza ese mazo. Él solo busca, es hermoso, es una obra de arte. Marsella es un clásico y me encanta. ¿Qué otro me gusta mucho? Hay uno, ya ahora sí cambiando como de la parte de lo más tradicional o lo más académico, lo más así, sería, por ejemplo, el mazo de, mi bebé, el mazo de Drácula, de Robert Place, está genial, o sea, las ilustraciones y todo eso me encanta. Entonces yo creo que son varios mazos y ahorita estoy por abrir otro. Uy, tengo uno, bueno, se los voy a adelantar. Como les he mencionado, a mí me gusta mucho la alquimia y estudio la alquimia. Entonces, ya me acordé ahora que lo mencioné. Se dice, ¿no? Que los tres lugares a los que se va apuntando el estudio, ¿no? Por ciertas órdenes es hacia la alquimia, la cábala y la magia, ¿no? Y en las artes liberales pues también nos apunta hacia allá. Pero viene un mazo que tengo desde el año pasado, pero no lo he abierto porque yo les dije, lo quiero abrir con ustedes, y es el Splendor Solis, o sea, está basado en una obra alquímica y solamente que me estoy esperando a estudiar un poco más para que cuando lo abra les pueda ir como comentando, compartiendo o inclusive preparar un video, ¿no? Como completamente a ello. Pero esos serían los mazos, o dentro de mis mazos favoritos. Hay más, ahorita hay un mazo del ciclo artúrico, que es de la búsqueda del Santo Grial, que también me encanta. No recuerdo el nombre del artista en este momento, pero me gusta. Muchos mazos de los Escarabeo, por ejemplo, son muy buenos, sobre todo aquellos que se enfocan en el simbolismo, en lo antiguo. También son una belleza. Es como que de los Escarabeo sé que siempre voy a encontrar un mazo que me guste. Y hay otras, obviamente, casas, ¿no? Que imprimen estos mazos muy buenas también, que ya los precios son todavía mucho más elevados. Y pues hablando de mazos, yo creo que algún día voy a poder cumplir este sueño que tengo de ir a Italia y de entrar a esas casas editoriales para llevarme o adquirir uno de estos bellísimos mazos, y sobre todo para ir a verlos, aquellos que están en las colecciones privadas, ¿verdad? Ver si puedo tener ese acercamiento.
Bueno, pues creo que estas son todas las preguntas que me hicieron. Ojalá que no haya sido muy largo, muy extenso. Creo que sí lo fui. Pensé que iba a ser un video de media hora. Espero no haberlos aburrido, no haber sido muy repetitiva. Déjenme por ahí en comentarios si les gustaría saber algo más, si les gustaría que hablara sobre algo en particular o lo que ustedes me quieran comentar. Muchísimas gracias y mucha luz para todos.